Muy buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos a una nueva jornada de Fundación Cáncer Vida ya para este año 2023. Partimos entonces en marzo con lo que son las tradicionales jornadas de Fundación Cáncer Vida en el tema de la educación para la sociedad civil y todas aquellas entidades y personas que de alguna u otra manera están vinculadas con el cáncer. Y partimos al tiro en terreno en el área chica respecto a un tema que nos parece tremendamente relevante, que hemos tocado en otras oportunidades, pero que hoy tenemos la dicha de contar con unos expertos que nos van a ayudar a entender un poco cómo se toman las decisiones en cáncer. Decisiones que obviamente afectan a miles de pacientes en Chile, directa e indirectamente, y que de alguna manera vamos a tratar de ver cómo impacta ciertamente esto, y también ver distintos análisis que se hacen antes de tomar una decisión. Para eso hemos invitado hoy a Daniela Zug. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Salud de la Universidad de Pompeu Fabra y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, ella tiene una consultora, Zug y Asociados, y por más de 11 años estuvo en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, DIPRES. Así que ella nos va a poner en el contexto de las partes de las platas, cómo se gestionan estas cosas, los recursos para cáncer. Por otra parte, también tenemos invitado para el día de hoy a la química farmacéutica oncológica Graciela Ponce. Graciela es licenciada en Química Farmacia de la Universidad de Chile, es magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Chile, es máster en Oncología Farmacéutica de la Universidad de Valencia, España, y es miembro de la Sociedad Chilena de Farmacéuticos Oncológicos, SOCHIFO, y también ella es jefa de, la tengo acá, jefa de producción farmacéutica del Hospital Dr. Hernán Enríquez de Temuco. También ahora tenemos invitado al doctor Dino Sepúlveda, el consultor de investigación en el Instituto de Ciencias, Innovación y de Medicina, ISIM, de la Universidad del Desarrollo, y también fue ex jefe del Departamento de ETESA, de Evaluación de Tecnología Sanitaria, del Ministerio de Salud por mucho tiempo. No vamos a decir cuántos años, pues nos contará. Y en el caso de nuestro último invitado, el doctor Moisés Russo, es el oncólogo radioterapeuta en Fundación Arturo López Pérez, economista de la salud y ex jefe del departamento, o del comité más bien, de drogas de alto costo. Otro tema que también vamos a tocar el día de hoy. Les quiero la bienvenida a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Y quiero mencionar algunas cosas antes de iniciar la conversación, que va a partir Daniela con una pequeña presentación para ponernos en contexto. Quiero agradecer, por supuesto, al equipo de Tecnofarma que nos ayudó a poner esto en plataforma, poder presentarlo correctamente a ustedes, así como también a la red de Cáncer Vida, que hoy ya está presente a través de agrupaciones y ONGs a nivel nacional, tanto de adultos como de niños en cáncer. También a nuestras alumnas del curso de Oncología en Acompañamiento Oncológico, en conjunto con la Sociedad Chilena de Cuidados Paliativos, que hicimos el año pasado, que tuvo un gran éxito, y este año pudimos egresar a las primeras 15 voluntarias de Arica Punta Arenas, que van a hacer acompañamiento oncológico en la red asistencial. También contarles un poco lo que es la Agenda 2023 de Fundación Cáncer Vida, que bueno, va a estar siempre con jornadas periódicas como esta, jornadas con pacientes, por supuesto, y familiares que hacemos todos los miércoles de cada mes. También tenemos la lista de congresos que nutren la agenda científica de la Fundación, como el Congreso de Instituciones Militares de Oncología, el Congreso OncoSummit, que es la cumbre de cáncer en Chile, ASCO al Día para Especialistas y ESMO es el Día para Especialistas, y el curso para voluntarios en su segunda versión, voluntarios en acompañamiento oncológico, para que este año podamos seguir capacitando. Tuvimos más de 95 personas que postularon, estuvieron en clases cerca de 25 y al final pudieron diplomarse 15, así que estamos muy orgullosos de esta primera experiencia que fue muy, muy buena. También contarles de que este año vamos a iniciar, después de 2 años y medio, casi 3 años de preparación, investigación en cáncer de pulmón, desde el punto de vista del diagnóstico de medicina de precisión, en base a la plataforma NGS, con un grupo de especialistas, así como también con la academia, instituciones privadas y también con un hospital referente en Chile dedicado al cáncer de pulmón. Y también vamos a levantar este año el primer curso de oncología básica para sociedad civil, para que personas como nosotros, que nos dedicamos a la advocacia, a ayudar y orientar a pacientes, tengamos una pequeña formación también lo que significa hoy día la oncología y cómo se enfrentan y se manejan los cánceres en Chile y de qué se trata un cáncer. Y también, bueno, comentarles que, como siempre, la Fundación Cáncer Vida entregará becas en medicina translacional
a profesionales de la salud. Y no olvidar que desde el año 2021, Fundación Cáncer Vía levantó lo que hoy día se llama la plataforma Cáncer Responde, que busca ayudar y orientar a pacientes de todo Chile, que ha tenido mucho éxito, que la verdad que hemos podido apoyar a muchos familiares que nos consultan en temas que hoy día vamos a conversar, que tienen que ver también con la ruta del paciente, que no es fácil cuando enfrenta uno una patología como el cáncer. Comentarles también de que a través del chat, hoy día estamos transmitiendo por el canal de Facebook de la Fundación, que tiene un chat, ahí les pido que por favor pregunten en la medida que va avanzando el programa, y así como también las personas que están conectadas en streaming, en el landing page de la Fundación, para que puedan consultar y hacer sus preguntas y yo pueda dirigírselas a nuestros invitados. Dicho esto, y dándole las gracias a Daniela, a Graciela, a Moisés y a Dino, iniciamos entonces esta jornada de decisiones en cáncer. Daniela, muy bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo preparé un par de láminas para ponernos en contexto, porque para llegar a una decisión en cáncer, primero necesitamos, tener una base de financiamiento, ¿no es cierto?, para poder generar cobertura de alguna patología, de algún tratamiento, y hay que entender cómo suceden esas decisiones que en el fondo nos generan un sistema como de embudo, ¿no es cierto? Lo que les quería contar es que, bueno, las decisiones financieras inician con un marco, el marco anual. Para nosotros la ley de presupuesto es nuestro marco de referencia. Ahí se define todo lo que vamos a poder hacer, lo que no vamos a poder hacer y qué queda pospuesto, y en el fondo rendimos cuentas en función de eso. Nosotros tenemos múltiples leyes en la vida, pero a mi juicio, una central es esta, porque en el fondo nos marca qué es lo que podemos hacer como Estado, en todo sector. Y es muy importante entender que cómo se construye esto. O sea, esto es muy técnico, muy profundo y específico, pero lo que se hace todos los años es definir cuánto yo voy a recaudar como fisco, cuánto voy a tener, cuánto de eso es, como lo llamamos estructural, es como dadas las condiciones de la economía y no variable por algo fortuito, por decir una manera, no sé, que subió el precio del cobre mágicamente por algo en particular de la economía. Ya, esos ingresos, si yo los tengo adicionales, no me los voy a gastar ahora, no los contemplo para definir cuántos son mis recursos disponibles del año, ¿ya? Y lo importante es que nosotros, en el Estado de Chile, nosotros tenemos un compromiso que se llama la meta del balance estructural, que nos dice cuánto yo puedo gastar. Y esa es mi meta. Y de ahí yo construyo el gasto compatible, total del gobierno, ¿ya? Antes de entrar aquí, ¿cómo se reparte esta torta? Primero yo defino el todo. Y obviamente este gasto compatible se va construyendo, uno dice cuánto puedo gastar, y en el fondo veo y reviso cuánto es todo lo que tengo comprometido de todos los sectores, de todas las leyes, y si me queda un diferencial positivo, tengo una figura positiva para decir, puedo avanzar en alguna política pública adicional, puedo dar un beneficio adicional, y ahí viene la pregunta es, ¿a quién? ¿No es cierto? ¿A qué sectores? Entonces, si se fijan, uno parte de algo de la torta y vamos achicando la torta hasta decir qué es lo que podemos gastar. Y ahí viene la decisión de cómo distribuir lo que nos quedó, ¿ya? ¿Cuánto va a salud? ¿Cuánto va a educación? Antes de llegar, ¿no es cierto?, al cáncer, que es como como digo, una particularidad dentro del Ministerio de Salud o dentro del tema de salud. Y aquí la participación es clave porque nos dice cuánto es el compromiso del gobierno de turno sobre un área en particular. La distribución, acá yo les quise poner los números, pero en el fondo no importa, lo relevante es las participaciones. Sin ánimo de decir nada del otro mundo, siempre la torta se la lleva el Ministerio del Trabajo, porque tiene pensiones, salud y educación, ¿ya? Y esa torta, más o menos, entre ellos se deben llevar el 60% del presupuesto de la nación, ¿ya? Y salud tiene una participación relativamente estable en los años.
un 20, un 19% del presupuesto total, y así. Entonces, en la medida que crece el presupuesto, que está dado porque crecieron nuestros ingresos o porque tenemos mayores holguras, orgánicamente el dinero disponible para el sector salud crece, pero crece de forma muy natural, porque yo no estoy haciendo un mayor esfuerzo de decir, porque el mayor esfuerzo implica que yo estoy dejando otra área sin cubrir. Entonces son decisiones que son macro y se toman a nivel del Ministerio de Hacienda, una definición obviamente del Ejecutivo, del presidente o presidenta de turno, y se define esta torta, ¿ya? Porque en el fondo no es menor decir, entonces voy a reducir lo que haga en, no sé, en transporte y telecomunicaciones para dárselo a otro, ¿ya? Eso tiene millones de problemas, porque en el fondo sería retroceder otras políticas públicas. Se entiende como que en el fondo, para crecer, aparte de los esfuerzos como puntuales, se necesita crecer en lo macro del financiamiento total. Lo que yo les quería contar es, una vez que se definió esta torta, ya este pedacito, que vamos a decir que va para el Ministerio de Salud, aunque nosotros sabemos que hay hartos recursos también en otros ministerios que van a políticas públicas en salud, ya, pero queremos llegar a cáncer está acá. La ley de presupuesto es nuestra forma de ordenar dónde están los recursos, cómo se asigna, a quién lo asigno. Y acá la estructura está dada por la institucionalidad. Entonces yo voy a tener recursos que van al Fondo Nacional de Salud, que esos después le transfieren a los hospitales, le transfieren a la atención primaria, voy a tener recursos en Subsecretaría de Redes, en Salud Pública, y así sucesivamente. Entonces este es el mapa de cómo es el futuro de antes y los gastos. Entonces viene estructurado de esta forma, y si se fijan los gastos son qué es lo que gasta el ministerio y todas sus entidades dependientes en personal, en bienes y servicios en consumo, las transferencias que realiza a otros, los convenios, etcétera, ¿ya? Pero si se fijan esta foto, yo no sé en qué está gastando, cuál es un programa particular, eso hay que ir viendo en cada Zoom que uno hace en estas instituciones, y no siempre la ley de presupuesto estructura te va a permitir, ¿ya? Y en el fondo, la ley nos lo da y debiese ser el propio ministerio sectorial el que te permite construir esta trazabilidad financiera programática. Y lo que yo les quería comentar, que nosotros vimos el marco, dijimos, ya está estructurado ingresos y gastos. Pero después, bueno, ¿cómo es el sector salud? El sector salud es un popurrí, como yo lo llamo. Porque por un lado tenemos una estructura que nos dice las modalidades de atención, que son, ¿no es cierto?, modalidad institucional y libre elección, y tienen su forma de financiamiento, ¿ya? Por su parte, por FONASA tengo un régimen de prestaciones que yo tengo que otorgar. Tengo que pagar licencias médicas, ¿ya? Y después, en el lado de mi derecha, yo les puse todos los como grandes temas de prestaciones. Y tenemos GES, tenemos FOFAR, tenemos el DAC, tenemos Ricardo Soto, tenemos programas ministeriales, tenemos pilotos, tenemos auxilio extraordinario, tenemos judicialización. Y si se fijan, ambos mundos tienen que macharse de alguna forma. O sea, por una parte, lo que yo digo que es mi modo de atender, que tiene su lógica de financiamiento del presupuesto, tiene que cuadrar, digo, los recursos con todas las otras leyes garantizadas o leyes o programas que yo tengo como para otorgar. Ahora bien, ese matching es complejo, es de grandes números, y en el fondo es muy complejo porque en el fondo todo tiene que cuadrar en función de lo que vimos anteriormente, que es este cuadro. Entonces es cuando uno empieza a hacer el microcosteo, hay que hacer supuestos para llegar a lo macro, porque en el fondo el presupuesto tiene una construcción tanto de lo macro como de esto micro. Y en algún punto se encuentran, pero siempre tienen que cuadrar. ¿Se entiende? Tienen que cuadrar con lo que estamos gastando, y si eso es suficiente o insuficiente, esa es otra cosa. Pero de ahí al interior está todo, o sea, una vez que ya tenemos esta foto, decimos, bueno, vienen, como ustedes vamos a conversar, ¿no es cierto? ¿Qué decisiones tomamos cuando ya tenemos como designados un espacio financiero para realizar una decisión? Eso era lo que les quería presentar como para que nos pusiéramos en el contexto de que antes de que exista una decisión de
una cobertura de un tratamiento, existe todo esto antes, que en el fondo no se está preocupando, y soy súper honesta, de una patología en particular, de una molécula en particular, porque en el fondo, si se fijaron, existen múltiples ministerios y de ahí vamos acotando y es deber del Ministerio de Salud poner sus prioridades. De ahí asignar los recursos a esas prioridades. Eso voy a dejar de compartir para... Vale, estupendo. No vaya. Oye, buenísimo, súper bueno, súper bueno. Espero que se haya podido entender bien, si no lo vamos a seguir conversando ahora, Daniela, porque esto igual que al final es como administrar la casa, una proyección a un país, de lo que uno va a administrar su casa, cuando tiene que asignar recursos para educación, salud, transporte, más o menos lo mismo. También tiene que tener un grupo de ahorro, también tiene que pensar que en el año a lo mejor podría recibir algunas luquitas aparte, pero que eso lo tendría que guardar, y porque ya tienes esto, por supuesto, suponiendo que una familia ordenada, como un país. Ahora, el tema es que luego de eso, bueno, en esta partida que dices tú del ministerio, que hablas de que corresponde como un 20% de la ley de presupuesto, que corresponde hasta este grupo de cosas que se lleva a la salud y el trabajo, ahí tenemos que asignar estos recursos. Ahora, esa asignación de recursos está en base a lo que tú mostrabas en estos óvalos o circulitos, que son los programas que se han ido levantando entre el ministerio, que toman esos recursos y se los asignan a prestaciones hacia los pacientes, hacia las necesidades de salud que el Ministerio de Salud se encarga de poner en la mesa. Y ahí, Dino, ayúdanos con esto, para ver cómo, cuando ustedes como en esto de evaluaciones de tecnología sanitaria, entre otras cosas, dicen, mira, tenemos estas necesidades, esto es lo que está ocurriendo en Chile, y tenemos esta tecnología diagnóstica, tratamiento, seguimiento, etcétera, etcétera, que nos podría ayudar mucho a disminuir la incidencia y la prevalencia de una enfermedad X, o a mejorar los sistemas de atención. Yo sé que ahí están otras áreas como la de salud pública y la gestión propiamente tal, de lo que vamos a hablar con la Graciela. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas de INAI, ¿cómo nos podríais explicar cómo hacen esto de los match que sea entre los recursos, los presupuestos, y las decisiones que se toman para solicitar esos presupuestos? Gracias por venir, Dino. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a ti y a la Fundación Cáncer Vida por la invitación nuevamente a estar en estos seminarios que son tan enriquecedores para todos, creo yo. Gracias también a quienes nos están viendo. Y bueno, y a los colegas con quienes estamos hoy día. Sí, en relación con tu consulta, efectivamente, históricamente, digamos, antes del año 2000, por poner una fecha puntual, normalmente la asignación de los recursos para el sector salud, o sea, la priorización de los recursos dentro del sector salud, seguía más bien lógica histórica respecto de cuánto se financiaba cada hospital, pago por prestaciones que hacía cada hospital, por ejemplo, la atención terciaria, y en el caso de la atención primaria también hay un pago inicialmente por el uso de distintos insumos que se utilizaban, y de hecho se llevaba el registro de esos gastos de insumos. Eso era una buena, quizás, forma de asignar los recursos para principios o medios resultados clínicos eran de largo aliento. Se vio que ese sistema y esa forma de atención era altamente ineficiente desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico y también quizás desde el punto de vista financiero. Y en ese orden de ideas, la reforma, el gran hito que tuvo, uno de los grandes hitos que tuvo, fue con la creación del GES, poner de otra forma un orden priorizado de algunas condiciones de salud que nosotros como sociedad consideramos que eran más importantes. Y eran más importantes porque tenían una mayor carga de enfermedad, es decir, que afectaban a un mayor número de personas, que producían una mayor mortalidad prematura, o bien que tenían una alta discapacidad asociada. Ese era como el espíritu con el que nació el GES, un grupo de prestaciones, un grupo de condiciones de salud que son altamente prioritarias desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la salud pública, y que generaban este problema. Y con esa creación se intentó hacer también uno de los primeros acercamientos hacia lo que es la priorización más allá, dentro del sector
del sector salud, había que priorizar de alguna forma. Se utilizó en ese momento la grave enfermedad. Ese tipo de priorizaciones, por supuesto, dejaron algunos vacíos. Era un sistema relativamente incipiente para el país, con recursos bastante limitados para efectos de poder realizar los análisis, y los grupos que había en el ministerio eran de pequeñas personas que lograban hacer esos procesos. Y lentamente comenzó a arrastrar otros problemas adicionales que fueron posteriormente, por ejemplo, resueltos en alguna medida por el Enrique Artes Soto, a través de los fondos de drogas de alto costo, para enfermedades de alto costo, que quizás no se acercaban tanto a lo que se pensaba debiera ser el GES. Y en el caso digamos, reciente, los últimos 10 años, que el tiempo que la mayoría hemos estado trabajando en estos temas, hemos cambiado de una otra forma la visión que tenemos de cómo hacer la priorización y cómo hacer los procesos. Los principios siguen siendo los mismos. Probablemente la carga de enfermedad para efectos del GES va a ser lo más importante, pero también hay otros elementos que tienen que ver con la equidad de las intervenciones que se están utilizando, la capacidad de implementación de las intervenciones en la red, y esto era lo que ocurría mucho desde el 2005 en adelante hasta aproximadamente el 2015, que muchas intervenciones que eran recomendadas en las guías clínicas del ministerio no eran aplicables desde el punto de vista práctico en la red asistencial, porque no consideraban la capacidad de implementación o no estaba considerado su financiamiento dentro del GES, y había este lag entre lo que se recomendaba clínicamente y lo que llegaba con una cobertura efectiva. Probablemente la incorporación de distintas herramientas que se ha hecho durante el último tiempo para efectos de poder realizar este tipo de priorizaciones, que entrega un análisis mucho más holístico de las intervenciones y de las condiciones de salud que se deben abordar, ha cambiado un poco el paradigma de esos procesos. Y probablemente nos estamos enfrentando en el DAC, por ejemplo, a la cobertura de líneas que no están cubiertas y donde quizás no estamos buscando, y eso es algo que probablemente Moisés nos va a hablar de ello, probablemente no estamos buscando el mejor medicamento siempre para todos los pacientes, sino intervenciones que sean razonables dentro del sistema de salud que tenemos y que sobre todo avancen en equidad. Oye, buen punto esto de alguna manera tratar de explicarlo en el contexto de lo que impacta al paciente en el día a día. Digamos de que en Chile tenemos distintos mecanismos, por un lado, Daniela, ¿cierto?, de pago, de financiamiento de programas, por otro lado tenemos la creación de cosas como mencionaba Dino del GES, que yo me imagino que muchas personas que están conectadas con nosotros lo entienden, porque de alguna u otra manera, una patología, varias patologías oncológicas, 17 si mal no recuerdo, son GES. Y cuando se expresa una sospecha respecto a un cáncer, lo primero que hacen es informarlo, y ahí parte todo ahí se activa el GES. Y ese GES tiene, como decía Dino, una especie de plano, cartilla, que es donde aparecen las prestaciones indicadas, incluso con las coberturas. Pero detrás de eso hay una toma de decisiones. Y también tiene que ver con cómo se financian esto. Entonces, si hablamos del tema de GES, Daniela, en lo particular, ¿cómo hoy día se estructura el financiamiento de un GES? ¿Hay una especie de piso? ¿Cómo incorpora, por ejemplo, financieramente un GES nuevo? Claro. Ahí hay que remontarse a lo que nos dice la ley, en el fondo. La ley establece que tú defines un plan, hay que costearlo y que no puede superar tal valor por persona anual, que es la prima. Pero ahí la ley está hecha del año 2005 y la prima está estructurada para las patologías de hace 10 años atrás, no con las 81 que ¿cuántas tenemos hoy día? 85. Entonces, hay un desajuste entre lo que ya está dándose por GES versus su financiamiento. O sea, es inviable, ¿verdad? La vida de la madre. Ya, perfecto. Es inviable el financiamiento, tiene su lógica y su construcción.
¿ya? En el sentido de que hay un proceso en el cual se convoca, se revisa la canasta, se costea la canasta, y se busca que se cumpla con lo mandatado, que es no puede superar tal valor por persona, ¿ya? Entonces Correcto. ahí, en general, lo que sucede es, como yo decía, la palabra del cuadrado, ¿ya? Algunas cosas van a bajar, algunas cosas van a ser sustituidas, otras van a ser actualizadas, y se busca que espacio, manteniendo ese valor de la prima. Ahora bien, esa prima, ¿qué es lo que significaba? ¿Eso en verdad es lo que yo gasto para otorgar estas prestaciones? Yo creo que todos los que entendemos de este tema sabemos que no es así, ¿ya? Acá muchos recursos son los que tienen los propios establecimientos, la propia red que da contención para que se genere el GES. Lo mismo que veíamos con Dino en su momento con Ricardo Soto, que uno financia el tratamiento, la droga, pero en el fondo estás apalancado en todo el financiamiento tradicional, que tienes un establecimiento, tienes equipo, y eso como que no se observa o no está cuantificado. Entonces, hay un, hay una como una mirada un poco ficticia, a mi juicio, de cuando recosteamos GES, porque en el fondo sabemos que hay muchas cosas que no están ahí que están siendo financiadas igualmente por la red. Y eso da mucha cuenta de que la ley dejó valores fijos también. Y una estructura de reajustabilidad, que también pasa en Ricardo Soto, de reajustabilidad de los recursos, fíjate. Entonces no te da la opción realmente para crecer por construcción. Entiendo. Bueno, lo que ha pasado últimamente con el tema del Ricardo Soto a propósito de los recursos, ¿no? Esta tendencia a que llegamos a un punto de equilibrio y después de eso se nos va acabando la plata. Y eso ha sido dolor de cabeza en el último año y medio, Dino, desde que conversamos cuando llegamos a este punto de hacer el equilibrio, que creo que era 2024 o 2025, creo que ahí están en crisis. Mira, lo otro también quiero aprovechar de mencionar. Me acaban de avisar de que la Fundación La Voz de los Pacientes es una nueva transmisión, así que estamos también saliendo a través de la radio online de la Voz de los Pacientes, de Víctor Hugo. Así que gracias, Víctor Hugo, y a todo tu equipo que siempre van en paralelo a esto. Mira, quiero preguntarle un poco a Graciela, a entrar en la cancha de la droga de alto costo, donde Moisés es el experto aquí, es cómo en el sistema público, o INVES, desde un hospital regional, el manejo de esto, desde los recursos, desde la evaluación de la energía sanitaria, desde el paciente en su ruta, y esas decisiones tienen que tomar ustedes a la luz de lo que ocurre en tu territorio, por ejemplo, que puede ser muy distinto a lo que pasa en Arica, a lo mejor, o en La Serena, ¿no? Claro. Pero básicamente en todos los servicios de salud, o sea, partiendo, digamos, aquí por la cabeza, que es cuál es el presupuesto, ya que estaba hablando Daniela, todos los hospitales tienen que hacer un acuerdo de gestión. ¿Qué significa eso? Se le asigna este presupuesto determinado al servicio de salud y nosotros tenemos que establecer con qué nos comprometimos a hacer en el año, porque obviamente los acuerdos de gestión son normalmente fines de diciembre, primera semana de enero, y yo digo, me comprometo a hacer estas prestaciones en el hospital y después yo tengo que informar de aquello que yo como me comprometí, que es lo que cumplí. Porque, ahí se va a ver, digamos, si realmente con lo que yo me comprometí, efectivamente tuve un cumplimiento para recibir ese presupuesto. Pero ahora el presupuesto viene dado basado en GRD, basado en PPI, que es el presupuesto interno que está dado para la compra de terceros, para pagar los sueldos, para pagar la luz, y para aquellas compras, no solamente medicamentos, porque hay que recordar que los farmacéuticos siempre tratamos últimamente de optimizar el tratamiento, tenemos muchas funciones con respecto a todo lo que tiene que ver con medicamentos, ya sea todo lo que tiene que ser logístico, de selección, de programación, de cómo lo vamos a comprar, cómo lo vamos a distribuir, todo lo que tiene que ver con producción farmacéutica, que se refiere a la quimioterapia, que tiene que ser con calidad, y a la vez todo lo que tenemos que ver con los pacientes, que el paciente obviamente reciba el tratamiento, y todo eso tenemos que verlo reflejado de acuerdo a este cumplimiento de acuerdo de gestión.
pero también en este acuerdo de gestión aparece establecido cuánto yo me comprometí para hacer en la ley de Cartes-Soto, cuánto me comprometí en GES, cuánto me comprometí en GRD, pero los presupuestos vienen dados por GRD, vienen dados por CPI. Entonces, si nosotros no registramos, que es otra parte muy importante, si los hospitales no registran sus prestaciones, no se reflejan en el acuerdo de gestión. Entonces hay todo un tema en cuanto compro, distribuyo, entrego y a la vez tengo que ver que eso sea reflejado en el registro, que tiene que ser diario, ¿no es cierto?, para que esto sea subido a la plataforma y pueda, digamos, FONASA y SIGES cruzar los datos y efectivamente demostrar, porque es probable que si uno vea un análisis de cuánto fue el cumplimiento por GRD, todos están en números rojos, porque quizás la prestación se hizo, pero no se hizo un buen registro. Y lo mismo ha ocurrido, digamos, a propósito que el doctor va a hablar de GRD, que hay hospitales que tenían un presupuesto asignado para DAC, pero no se registró. Y por lo tanto no hubo la devolución, digamos, de los dineros pertinentes. Por lo tanto, los registros son fundamentales para tener trazabilidad de la prestación. Oye, quiero explicar un poco a las personas, porque me están escribiendo algunos pacientes en el Face. Quiero explicar un poco que en el mundo de lo que es el cáncer, cuando uno es diagnosticado, empieza a correr todo un mecanismo de todo lo que estamos conversando ahora, que es un poco complejo, por supuesto, para quien no tiene el conocimiento previo, incluso nosotros que llevamos tantos años en esto. Pero el paciente se activa una serie de beneficios. Muchas veces no están en conocimiento de esos beneficios, la mayoría de las veces. Que generan recursos, que generan prestaciones, que generan tiempos de espera, que generan un montón de cosas. Y dentro de este mundo de prestaciones les voy a contar que está, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, que el GES está hablando también de la ley de Cartes-Soto, que también incluye algunas patologías, o drogas más bien oncológicas. También lo que vamos a hablar de las drogas de alto costo, que se fue complementando en los últimos 3 años, si no me equivoco, ya seguimos con eso. Y están otra serie de pequeños programas que incluso también los aportes de las mismas instituciones en las que te dan la prestación. Un hospital tiene su propio presupuesto, que si eventualmente no está en alguna de estas zonas un beneficio para el paciente, a veces el hospital, de su propio recurso, va y compra. Quienes no son GES, pacientes que tienen una patología que no es GES, están en ese paquete. O sea, es lo que estima el paciente, el hospital que va a gastar en pacientes al año, por lo tanto, recauda esas luquitas que dice la Daniela, y dice ya, esto es lo que voy a tener para mis pacientes que yo creo que va a tener este año para cubrir drogas, tratamiento, diagnóstico, etcétera, un montón de cosas más. Y Graciela me comentaba algo muy curioso, que además me decía que tenían hasta su mini DAC. O sea, con sus propias mini DAC para drogas de alto costo que no están dentro de la droga. O sea, cuéntame un poquito de lo del mini DAC. Claro, esto para que lo que ocurre en el fondo, que hay patologías, digamos, por ejemplo, mieloma, o otras patologías incluso, que hay fármacos que no están en DAC, pero sí el paciente, por ejemplo, pensemos en un paciente de mieloma que va a ir a un trasplante, y que si yo evalúo cuántas transfusiones debe hacer el paciente, cuántas veces va a llegar quizás a la UCI, que va a estar postrado, yo evalúo y quizás me es más fármaco económico, digamos, comprar esta droga por el hospital para que el paciente se administre 3 ciclos y vaya a un trasplante de médula y efectivamente no quede postrado. O sea, estamos hablando aquí de calidad de vida del paciente. Y en base a eso se formó este equipo, digamos, por los médicos, el subdirector médico, que también toma las decisiones en tener mini DAC de nuestro interno para poder cubrir aquellas patologías, digamos, obviamente con la autorización de la subdirección médica, la compra y el uso de recursos del hospital basados, digamos, obviamente en evidencia, en sobrevida libre de enfermedad y en calidad de vida, digamos, obviamente con datos respaldados para algunos fármacos que podemos comprar en base a eso siempre que tengamos, obviamente, presupuesto dentro del hospital, que obviamente es un beneficio para los pacientes.
Antes de entrar a lo del DAC, me gustaría también complementar lo que está diciendo respecto también de las plantillas MAI y MLE de quimioterapia. Me gustaría que me las explicaran de nuevo, quien pueda ahí, porque nos ha pasado de que nos dicen, no, sabes que esta indicación no está cubierta. ¿Cómo no está cubierta si está en MLE o está en MAI en este caso? No está cubierta, no hay plata para eso. Pero ¿cómo se está garantizado? Esto lo explica FONASA, está codificada, deberá el paciente ir y decir, mira, aquí está mi plantilla MAI, y esta droga que me indica el doctor, y me la tiene que cubrir. Nos ha pasado. ¿Alguien me puede explicar un poquito el MAI y el MLE desde el punto de vista de recursos y como prestación? No sé, ahí Graciela quizás tuvo, o la Dani. No sé. Dani, no sé si quieres tú partir. Sí, quizás como de lo más, ¿no es cierto?, macro. O sea, la MLE es un mundo aparte, ¿ya? Si está en la MLE no significa que esté en la MAI, ¿ya? Una cosa. Y la MAI es lo que tiene que dar la red asistencial. Eso es lo que, ya porque está dentro del régimen de prestaciones de salud, ¿no es cierto? Que nosotros decimos como que es un plan, se supone que es un plan, pero no definido, ya que es como el punto que a nosotros nos interesa como mucho para ir construyendo un plan de salud definido, estructurado, ya. La MAI es tu plan de salud y eso es lo que tiene que dar la red, ¿ya? Y la MLE es lo que obligatoriamente tiene que dar la ISAPRE, ¿ya? Y es lo que te permite a la gente de FONASA ir a un privado en convenio con FONASA a hacer ciertas atenciones de salud. Entonces, son dos mundos parecidos pero no iguales. Y en el fondo, uno no es subconjunto del otro, ¿ya? Entonces, vas a tener prestaciones tanto en MAI como en MLE. En algunos casos vas a tener en MAI y no en MLE y al revés. Y los valores también son distintos. No sé si como esa primera parte se entendía y Graciela, tú me complementas. Sí. Resumiendo, hay una prestación que se puede hacer en otros parte privada y puede ocupar el MLE. Y el otro, la alternativa es el código asignado, que es súper importante, porque si yo registro una prestación sin el código asignado, es probable que el registro no quede bien. Y eso es lo que tienen que manejar toda la parte estadística y de registro de los hospitales. Si uno conoce bien lo último, es fácil, digamos, que en todos los hospitales y a veces no, la información no ha fluido tan bien como todos quisieran. Bueno, eso es también un punto importante que a lo mejor lo vamos a tocar en el tema TAC también cuando se presentaban las solicitudes de cobertura, Moisés. Gracias, Moisés, por estar. ¿Nos podrías explicar ahora qué es lo que es esto que se conversó ya del Comité de Drogas de Alto Costo, que tengo memoria que fue en el 2019 y el 2020 ya como que se oficializó? Sí, podemos, o sea, hablemos de eso en detalle, Francisco, pero el tema también, un tema muy principal de esta charla, ¿cierto? Tiene que ver con decisiones en cáncer, ¿cierto? Donde Daniela habló dónde está la plata, cuánta plata hay, dónde se va. Graciela habló un poco de cómo efectivamente llega, por dónde, y Dino cómo se toman algunas decisiones de tecnología, ¿ya? Y así como mostró en ese diagrama Daniela muy bien, digamos, de todas estas subpartes que componen esto, una de esas subpartes es el DAC. Pero antes de hablar del DAC, nosotros veamos de que tenemos que pensar las decisiones de financiamiento en cáncer, hacia dónde se va ese dinero y si es correcto o no que se vaya para allá, más allá de las presiones que existen de distintos grupos de interés. Grupos de interés no lo digo de una forma negativa, digo, hay distintas personas y grupos de personas interesadas en que las políticas vayan hacia cierto lado o no. Todos ellos con posiblemente muy buenas intenciones, pero que tironean el sistema y las decisiones hacia lugares distintos, porque no todos van a ir hacia el mismo lugar. Entonces, mirando, por ejemplo, lo que sabemos este año, nosotros se presentó en este informe del CIPS, de la Universidad del Desarrollo, el centro de la doctora Paula Daza, se presentaron estos atrasos digamos, de las garantías GES en cáncer, ¿cierto? Y de hecho nosotros ahí entonces dijimos, bueno, 50% de los atrasos que tiene el GES este año en cáncer son en las canastas diagnósticas.
Y un cuarto de los atrasos son en las canastas de tratamiento. Esas son 4.000 personas que están a la espera de tratamiento, de las cuales 10% están a la espera de tratamiento más de un año. Ahora, ni siquiera tenemos información de exactamente en qué fase del tratamiento les falta, porque en el GES recordemos que tenemos canastas de tratamiento en las cuales distintas cosas pueden estar atrasadas. Y es muy distinto, por ejemplo, si estamos teniendo atrasos en mujeres con cáncer de mama, que está atrasada tener la posibilidad de reconstrucción. Si estamos teniendo, por ejemplo, pacientes atrasados en su tratamiento inicial, por lo tanto que están en un cáncer, con un cáncer activo, y que por lo tanto no están teniendo acceso a su tratamiento inicial con su cáncer progresando. Ahora, ¿por qué voy a esto? ¿Por qué es tan importante? Porque en el tema de dónde vamos a poner el dinero de cáncer, el DAC, el Comité de Drogas de Alto Costo del que vamos a hablar, es un comité que maneja recursos especialmente para drogas que son de muy alto costo y que la mayoría, no todas, son para personas con cánceres avanzados. Y nosotros tenemos que pensar que hay en general 4 áreas, yo diría, de financiamiento de cáncer que son relevantes globalmente, ¿cierto? La parte que uno habla de prevención, que siempre se le da mucho énfasis desde el punto de vista del discurso, no tanto desde el punto de vista de la política pública práctica. La parte de tratamiento de la enfermedad, que está la parte de tratamiento inicial, tratamiento cuando la enfermedad es temprana, que todos estos 4.000 pacientes atrasados, obviamente su enfermedad está progresando y el tratamiento cada vez es más caro, cada vez es más difícil y cada vez tiene más efectos adversos a medida que avanza el tiempo. Luego están las drogas de alto costo y después están los tratamientos paliativos, digamos, de personas que son incurables. Ahora, en términos del dinero, ¿de dónde se va? Nosotros tenemos un asunto que nuestras garantías, de las cuales estamos bastante orgullosos, esconden una dificultad financiera importante del sistema. Por ejemplo, con las garantías, asumiendo que no hay ningún atraso, una paciente con cáncer de mama puede pasar 4 meses desde que se sospecha que tiene algo, eso quiere decir desde que se toca un nódulo en la mama, hasta que inicie tratamiento. 4 meses. Una persona con cáncer de pulmón, desde que se sospecha que tiene un cáncer de pulmón, hasta que parte de tratamiento, pueden pasar 5 meses. Eso es con las garantías cumplidas. Cumplidas. El pronóstico de personas con cáncer de pulmón en Chile, que se diagnostican la gran mayoría en etapas tardías, en general son pronósticos más o menos acotados de tiempo. Por lo tanto, 5 meses desde que se sospecha tu inicio de tratamiento es mucho tiempo. En cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte de hombre, ni siquiera hay una garantía de diagnóstico. El cáncer de próstata, su garantía parte desde que el diagnóstico está. Y por lo tanto, el lograr tener una biopsia a alguien que tiene un antígeno, etcétera, es algo que ocurre sin ninguna garantía. Y por lo tanto, el tiempo total puede ser larguísimo. ¿En dónde se van entonces recursos? Tenemos una necesidad importante de aumentar nuestra capacidad inicial. No estoy hablando de prevención, yo no soy salubrista, por lo tanto mi énfasis personal en temas de prevención, etcétera, es un poco menor, desconozco más el área y desconozco qué políticas pueden realmente servir, no desde el punto de vista de la evidencia, mamografía y otras cosas, desde el punto de vista de la implementación nacional de esto, pero desde el punto de vista de tratamiento, efectivamente tenemos estas garantías que no logramos cumplir, que ya son bastante pocas en términos de sus tiempos. Y fíjense que uno habla de dinero y uno dice, bueno, ¿cuál es el dinero que tiene la red? Pero en el mismo informe que hizo el CIPS-UDD se mostró que la cantidad de pacientes derivados a segundo prestador en el sistema de salud, o sea, que el sistema de salud está pagando para que se resuelvan en la red privada, entre el 2018 y el 2022 aumentó un 500%. 5 veces. Esta gente que sale porque está atrasada su prestación. O sea, estamos con una hemorragia de recursos que no sabemos por dónde tomarlo y realmente se sacan pacientes porque están atrasados, se resuelven eso sí en forma parcializada, ¿cierto? Porque si tú sacas un paciente de la red, lo sacas para una prestación y vuelve al hospital, su cuidado se fragmenta, su red de cuidadores se fragmenta, los pacientes que requieren prestaciones que no están en su región tienen que cambiarse de región, dejar a sus familias, estar solos durante el proceso. Ese es el drama que tenemos. Ese es el drama principal. Tenemos un desastre desde el punto de vista de cáncer.
desde el punto de vista de poder coordinar la red y de poder tener los recursos puestos en los lugares adecuados. Donde desagua esto en la necesidad de tratamientos para cánceres muy avanzados, cuyos pacientes no tienen acceso porque no pueden pagarlos en forma privada, porque los costos se escapan de todo lo que una persona puede pagar en Chile, incluyendo los grupos de más altos ingresos, y por lo tanto tenemos el Comité de Drogas de Alto Costo. Ahora, el Comité de Drogas de Alto Costo, ¿qué es lo que hace? Es un comité que se diseñó específicamente para dar, digamos, una forma de solución al constante requerimiento que empieza a ocurrir frente a este desastre sanitario de drogas de cada vez mayor costo que tienen beneficios que son bastante acotados para poblaciones en general con cánceres bastante avanzados. Y el comité funciona, a diferencia de otros tipos de situaciones, funciona con un presupuesto fijo, no garantizado. Está en la ley de presupuestos, pero no es una garantía como el GE, sino es una garantía como los presupuestos de la ley Ricardo Soto. Y la idea es tener un grupo de personas que ayuda a armar una canasta que consideramos razonable del punto de vista de ocupar esos recursos para que la gran mayoría de personas tengan acceso a por lo menos alguna terapia innovadora en algún momento de su enfermedad. Ahora, aquí hay varios temas que son complejos, ¿cierto? Cuando uno dice razonable, ¿qué es lo que es razonable? ¿Cuáles son los fármacos que están cubiertos y cuáles no? Y aquí es una discusión en que hay distintas formas de hacerlo. Nosotros hicimos este comité de expertos que revisa evidencia, que se hace, digamos, una revisión, un impacto presupuestario, y tratamos de armar una canasta que cubra a distintos grupos de pacientes. Y creemos que esto cumple con los criterios, por ejemplo, de relevancia de las decisiones que se están tomando, en el sentido de que hay buenas razones detrás de las decisiones que se tomaron. Y además que se cumple con un criterio de publicidad de estas decisiones en que están disponibles, a pesar de que el proceso por el cual se toma tiene una cierta opacidad. Un comité de expertos es efectivamente una forma un poco opaca a veces de tomar decisiones. Le faltan algunos criterios de transparencia, pero a veces hay algunas áreas en las cuales la transparencia no es exactamente la mejor forma de tomar decisiones, y sobre eso podemos también discutir. Y también le faltan algunos aspectos de participación. En particular, le falta aspectos de participación de los grupos interesados de pacientes. Ahora, los grupos interesados de pacientes son grupos interesados. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y yo estoy consciente que aquí obviamente estamos hablando con muchas asociaciones de pacientes escuchando esto, pero es muy importante que los grupos de pacientes de cáncer de mama están legítimamente buscando alternativas para pacientes con cáncer de mama. Los grupos de pacientes de mieloma están buscando alternativas para pacientes de mieloma. Y a veces tenemos grupos de pacientes muy subrepresentados. No tenemos buena representación de los grupos de pacientes con cáncer de canal anal, no tenemos buena representación de las personas hospitalizadas por leucemia, no tenemos buena representación de las personas con tumores del sistema nervioso central que empiezan con déficit cognitivo. Y por lo tanto también hay que tener cuidado con respecto a que la participación pueda generar otros tipos de injusticias en esa distribución de recursos. Es un tema a trabajar, son temas que obviamente están, digamos, en la palestra de discusión. Yo no tengo una solución para esto, pero creo que reconocer que es un tema complejo también ayuda un poco a que la participación de las personas sea conociendo estas limitaciones, ¿cierto? De que hay que tener un poco cuidado con tener grupos de interés de distintos lugares que puedan generarnos algunas injusticias que en el proceso no se pudieron ver. Y por lo tanto, las decisiones que se tomaban en el Comité de Drogas de Alto Costo en la producción de esta canasta tenían que ver con criterios que están escritos con respecto a que la mayoría de los pacientes tenga acceso a una droga, con atenernos a no pasarnos del presupuesto que teníamos, que es muy importante, porque tenemos este otro desastre sanitario ocurriendo que requiere un presupuesto mayor. Y hay que acordarse de que los pacientes se dividen en varios tipos. Unos son aquellos que están enfermos. Los otros son los que se van a enfermar. Y las personas que no se enferman todavía, que requieren una construcción de una red que se haga cargo de ellos, no son activos en el advocacy. Entonces, una persona recién es activo en el advocacy a veces cuando ya sufre de la enfermedad. No tenemos movimientos de personas tratando de tener mejor acceso a escáner para los pacientes con cáncer de pulmón que tienen sospecha. Y tenemos garantías GES que sabemos que estructuralmente son mucho más difíciles de arreglar, ¿cierto?
Nosotros tenemos una garantía del GES de mama, de sospecha de cáncer de mama, que tú requieres una mamografía presente en todos lados. La sospecha de cáncer de pulmón, realmente lo que tú requieres es un escáner. Mucho más difícil de acceder, mucho más caro establecer esa red. Y por lo tanto hemos tenido un crecimiento del GES que, como explicó bien Daniela, no se condice realmente con los aumentos de presupuestos necesarios e infraestructura de la red para hacerse cargo. Cuando se abrió el GES de pulmón, el GES de, por ejemplo, de tiroides, el GES de renal, el GES de tiroides no tenemos cirujanos de cabeza y cuello suficiente en el país para hacerse cargo de un GES de una enfermedad que tenía baja mortalidad. El GES de pulmón no tenemos cómo hacernos cargo de todos los escáneres de sospecha alrededor del país. O sea, tenemos efectivamente un problema enorme de estructura que requiere un montón de financiamiento, que estamos desaguando por drogas de alto costo y otros requerimientos de pacientes avanzados porque el sistema les falló en todo el proceso anterior. Claro, bueno, en ese análisis que tú haces, que lo hemos conversado más de una vez, efectivamente vamos, como hacíamos cuando chicos, a la misma pelota le íbamos poniendo más parches para que siguiera funcionando. Entonces al final tenemos, en algún momento de ir una vez, una gráfica muy interesante que parecía un archipiélago de beneficios, ¿cierto? Que en alguna parte hacían match, entonces era imposible poder explicárselo a un paciente o a alguien que estuviera en este proceso, porque vamos solucionando a la medida que se van apareciendo los hoyitos en el bote, digamos. Como bien entiendo que planteaba Moisés. Mira, Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Daniela Francisco. dale, por favor. Si más o Por menos, favor. no me lo tienes que decir al tiro, Daniela, pero más o menos, ¿qué porcentaje crece en términos reales el presupuesto de salud año a año? Más o menos. Crece un 9 a 10% anual todos los años. ¿Y eso es real? Eso es real y es inercial. Al final de cuentas, tú ves que, mira, como digo, no te hago el presupuesto el próximo año y en vez de los 12 billones van a ser 13 billones. Es 1 billón, 1.2 billones lo que crece anualmente, que en el fondo es para cubrir el aumento de remuneraciones principalmente porque el ministerio es, o sea, yo siempre digo, el MinSal, el 50% de los funcionarios públicos son del MinSal. Ahí es tu motor del gasto, el recurso humano. Entonces crece muy inercial, o sea, los espacios que tú tienes para algo adicional son súper acotados, o como yo digo, estás sacando de un pedazo de alguna parte para darle algo nuevo. Bien, eso que dijo la Daniela es a lo que quería ir. Fíjense ustedes que nosotros estamos hablando de atrasos en el GES de 16.000 pacientes, 8.000 de diagnóstico, 4.000 de tratamiento. O sea que es un pool que viene de atrás, digamos, que requiere prestación. Estamos hablando de un aumento en 5 años de un 500% de los pacientes que la red tiene que resolver afuera, que enfrenta los costos del sector privado, los cuales los costos del sector privado, a diferencia de los del sector público, son los costos reales. Son los costos reales de las prestaciones, no son costos escondidos dentro de deuda hospitalaria u otras cosas, son los costos reales que enfrenta el sistema. Y por lo tanto, estamos con un atraso, estamos mandando pacientes afuera, estamos teniendo que... Y si el presupuesto crece año a año lo mismo, y esos problemas van aumentando, ¿dónde está el aceleramiento para poder hacerse cargo de los atrasos que nos están causando esto? Con un presupuesto que crece así, es evidente, estos problemas simplemente se van a continuar aumentando. No hay ningún lugar por donde esto pueda ser distinto, si estos problemas van aumentando en todos los últimos años, porque el presupuesto efectivamente cubre los aumentos de remuneraciones, etcétera, lo que es necesario, que además deberían aumentar probablemente mucho más para atraer distintos trabajadores de la salud a la red, pero es imposible pensar que esta situación que estamos viendo como que se está descascarando entero esto, va a mejorar de esta forma. Oye, bueno, vamos a hacer la pregunta también a la Graciela, porque aquí vamos a hablar con el hospital. Vamos a preguntar, Graciela, bueno, ¿cómo nos enfrentamos o se ha enfrentado el hospital a esta situación, que no es anexa a tu hospital y a muchos otros de Chile, digamos? ¿Cómo se han enfrentado? Porque ahí empieza la creatividad ante la crisis. ¿Cómo solucionamos esta, o cómo lo han solucionado ustedes? Sí, bueno, la pandemia nos trajo bastante atrás. ¿Por qué? Porque, digamos, considerando la Araucanía, que partimos, digamos, en cuarentena rápidamente, por lo tanto los pabellones disminuyeron. Si no hay pabellón no hay biopsia, si no hay biopsia no hay diagnóstico, el paciente se retrasa. Todos los pacientes, digamos, de la parte que requieren tratamiento,
y que requirieron hospitalización, había que hacer PCR para que el paciente pudiera hospitalizarse, eso hizo también un retraso. Entonces, ante todas estas alternativas, había que disminuir el ingreso de pacientes a los hospitales, y por lo tanto, cosas de la pandemia que nos quedaron fue hacer gestión territorial. ¿Qué significó? Utilizar la red, bueno, que es lo que manda ahora todo el programa de cáncer, que debemos utilizar la red. ¿Para qué? Porque todos aquellos tratamientos que eran orales, para no hacer venir al paciente al hospital, hicimos esta gestión territorial. ¿Y qué significó? Significó coordinar con los otros hospitales de menor complejidad o incluso con los SPAM, donde hubiera un farmacéutico que fuera responsable de recepcionar y hacer entrega, porque nuestra región es muy rural, o sea, pacientes en la Coyipulli, digamos que queda muy lejos, lo mandamos al hospital de Coyipulli para que el paciente lo retire allá. Si el paciente requiere un examen, se lo hacen en el hospital, no sé, de Villarrica, por ejemplo, y estamos en línea de tal manera que el médico puede hablar con el paciente telefónicamente, ver su examen y poder dar vía electrónica la receta y nosotros enviarle el medicamento. Entonces eso nos trajo al comienzo, pensamos, no, si esto va a ser fácil, pero al revisar pacientes con tamoxifeno, 1.500 pacientes, había que llamarlos, había que actualizarlos, el paciente resulta que como era pandemia se fue a vivir con él, o sea, No créanme que no fue fácil armarlo, pero ahora después de 2 años de pandemia no pudimos cortar aquello y seguimos haciendo esto de gestión territorial, incluso llegamos a entregar medicamentos a domicilio orales, y lo otro que tuvimos que hacer es mucha atención farmacéutica. ¿Por qué? Porque podemos dar el mejor medicamento de innovación tecnológica, fantástico, pero si no hay adherencia, no hay, el paciente recibe el medicamento, pero si lo toma mal, no tiene buena respuesta terapéutica, y entramos los farmacéuticos a aplicar, y digamos, hicimos atención farmacéutica, seguimiento donde al paciente se le explica cómo tomarlo en forma fácil, independiente que el médico haya hecho la indicación, nosotros reforzamos eso, y porque en la región el paciente, por ejemplo, consume hierbas de San Juan, que, digamos, que puede interactuar farmacológicamente, a pesar de ser una hierba que crece, digamos, silvestre, puede interactuar con el medicamento, y todas esas cosas chicas, como que no consumir pomelo, todos esos detalles, nosotros nos entregamos, tuvimos que hacer trípticos para cada medicamento oncológico oral, y además hacerle seguimiento, llamar por teléfono al paciente. Créanme que increíblemente los pacientes agradecen mucho esa atención o esa llamada para preguntarle cómo está, cómo se lo está tomando, y a veces se lo están tomando mal. O sea, porque el paciente a veces se lo toma, si es uno diario, a veces se lo toma en la mañana, se lo toma en la noche. O sea, la absorción o la farmacocinética del medicamento no es la misma, y uno puede ayudarle, decir, tómeselo en esta hora, explicarle lentamente por qué, no lo consuma con este tipo de cosas, no tome cebolita porque puede actuar sobre el medicamento, o igualmente permitir al paciente ver algunas interacciones que pudieran ver, porque hay muchos pacientes que usan polifarmacia. O sea, ha sido un trabajo arduo, digamos, con la gestión territorial, que ha sido un gran apoyo. Y lo otro que hicimos, digamos, que yo igual destaco dentro del hospital, nosotros teníamos 10 sillones y lo aumentamos a 24 sillones, que es una demanda súper amplia y que nos permitió descongestionar y recibir tratamiento más a tiempo. Y todo eso lo hicimos durante la pandemia, que ha sido un buen trabajo, y destaco, digamos, el trabajo de las enfermeras y el equipo médico, digamos, para poder armar esta nueva unidad espectacular, casi como clínica, con 24 sillones, con recursos humanos, y que ha hecho que descongestionemos y no estemos tan atrasados con respecto a la administración de quimioterapia. ¿Se siente que de alguna otra manera, bueno, el tema esto de la autogestión, cada hospital lo ve de acuerdo a su realidad, ¿cierto? Y el grupo de pacientes, yo te preguntaba cuántos pacientes atienden en el año, tú me hablabas de un poco más de 2.000, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, ¿Y de eso cuánto consideras que ya están que tienes en lista de espera? A propósito de lo que comentábamos. 250.
Son casi un 10%, una cosa así. Claro. Perfecto. Pero igual no crean que es fácil, o sea, se puede gestionar, se puede trabajar con el servicio de salud, se puede trabajar para tener algún proyecto que permita que quizás si yo tengo 5 sillones o 10 sillones, es poco para la demanda que puede haber en un hospital y mejorar esta porque en el fondo el paciente lo que necesita es una administración de un medicamento, que esta administración sea de calidad y a la vez que sea a tiempo. Porque yo puedo tener súper bien mis 10 sillones, pero si tengo 1000 pacientes atrasados en que se administre una quimioterapia, no es una buena gestión y eso hay que demostrarlo con números. O sea, igual hay que dedicarse cuánto está atrasado, cuánto es lo que habría en mejora, cuánto es lo que tengo que comprar, cuántos medicamentos más debo comprar. Todo ese trabajo es igual, es latoso, pero es necesario y hay que trabajar mancomunado con el servicio de salud para poner la presión y para que haya la utilización de los dineros, como en el caso de tener una unidad de quimioterapia, digamos, espectacular como en Temuco, con esa cantidad de sillones y con la cantidad de profesionales. Y así estamos atrasados. Claro, exactamente. Bueno, sí, yo creo que desde que tengo noción siempre estamos hablando de las brechas que tenemos en cáncer, que son gigantes. ¿Para qué decirle a recursos humanos y especialistas? Se están formando, creo que no más de 11 becados o 12 becados que van en oncología médica y otros tanto por ahí por radioterapia. Temuco armó, digamos, está formando actualmente como formador de oncólogos. Entonces hay 2 becados haciendo la beca dentro del hospital, que igual es importante porque significa que se suman al pool de los que ya tenemos. Que otra manera también de disminuir, digamos, todo lo que implica listas de espera, pero igual estamos atrasados en imágenes, igual en algunos diagnósticos, hay un delay también, digamos, de los pacientes en que van al CEPAM para pedir la hora, que le den la hora y que después lleguen con la interconsulta al hospital. Eso también, como decía el doctor, igual atrasa, digamos, mucho que el paciente inicie rápidamente el tratamiento. Yo llevo algunos años en oncología y cuando partimos con cáncer de mama en GES, pensamos que a 10 años nosotros íbamos a tener todos nuestros pacientes, por lo menos el 80% iban a llegar en etapa 1 y 2. Y no es así. O sea, seguimos, digamos, eso ha sido, digamos, como que yo pensé que íbamos a llegar así óptimo con cáncer de mama, que era uno de los primeros, ¿no es cierto? Pero la verdad que igual hay un retraso, igual la pandemia nos ha ayudado mucho, pero yo creo que hay que, como dice el doctor, ordenar un poco la casa en cáncer. Yo entiendo que hay una matriz y un plan de acción dentro del programa de cáncer y está con todo un tema de promoción y prevención primaria, que el doctor dice que igual él no es salubrista, pero está con la promoción. Está también con un tema de aprovisionamiento de servicios asistenciales, como mejorar el tamizaje, mejorar el diagnóstico, fortalecer la red oncológica, dentro de las cosas que me acuerdo, fortalecer el sistema de registro y también todo lo que tiene que ver con regulación, que entiendo que hay una matriz de plan de acción dentro del plan de cáncer, que espero, digamos, que se pueda lograr y dentro de eso está también toda la capacitación y tener más recursos humanos para poder disminuir estas listas que tenemos actualmente. Bueno, de hecho, en Temuco un trabajo, digamos, arduo, y yo creo que también en otros servicios de salud igualmente todos tratan, digamos, de optimizar con lo que hay, digamos, pero es importante ver dónde está el cuello de botella que se está generando este atraso. ¿Se entiende por qué invitamos a la Graciela, cierto? Moisés, ¿te quería comentar algo? Sí, mira, voy a aprovechar algo de lo que hablaron ustedes de especialistas en cáncer, que para mí es sumamente importante con respecto a cómo se toman decisiones de planificaciones un poco cortoplacistas. Y uno, por ejemplo, dice, bueno, nos faltan especialistas en cáncer, se están formando algunos becados de oncología médica. Ojo, la oncología médica en general, la quimioterapia, son para los pacientes, son tratamientos que son para los pacientes más avanzados, o son tratamientos que son adyuvantes, quiere decir, después de una cirugía, etcétera, para mejorar un poco los resultados. Pero los tratamientos que en general se utilizan para curar un cáncer desde el primer momento son la cirugía y la radioterapia. Actualmente tenemos formación ocurriendo de algunos becados de radioterapia, ¿ya? Fíjense que algunos becados
van a devolver su beca en regiones donde no hay radioterapia. Estamos formando especialistas que van a tener que devolver su beca, porque si no se los va a molestar, en regiones donde no hay un equipo donde puedan trabajar. No hay. Nosotros tenemos radioterapia solo en 7 regiones del país. Ahora fíjense, a usted le da un cáncer en Arica que usted requiere radioterapia de tratamiento, usted tiene que llegar a Antofagasta, alejarse de su familia y quedarse unas 7 semanas en Antofagasta. Usted tiene un cáncer en Iquique, usted tiene que ir a Antofagasta. Usted tiene un cáncer en La Serena o en Copiapó, usted tiene que ir de Copiapó a Antofagasta, o de La Serena tiene que ir a Valparaíso. A usted le da un cáncer en Aysén, tiene que llegar hasta Valdivia. Usted le da en Puerto Montt, usted tiene que llegar a Valdivia. A usted le da en Talca, tienen un puro equipo, en el Maule, una población de 1,5 millones de habitantes, Maule tratando de sacar todo lo que pueda, digamos, porque no dan abasto para tratar. Tenemos el mayor déficit de cáncer en toda nuestra red en radioterapia. Esto implica sin tratamientos curativos para los pacientes que se tienen que tratar con radioterapia. Eso incluye pacientes de cáncer cervicuterino, incluye pacientes de cabeza y cuello, pacientes de cáncer de próstata, todas las pacientes con cáncer de mama que requieren adyuvancia para que no les saquen su mama y puedan simplemente conservar su mama. Es dramático el déficit de radioterapia. Pero ¿qué es lo que requiere? Distinto a veces a drogas. No es una prestación solamente. No es algo que tú puedes de un año al otro decir abro presupuesto para una nueva droga. Requieres una planificación de dinero para comprar aceleradores, hacer un búnker y contratar recurso humano. Daniela nos podrá explicar las diferencias con respecto a las leyes de presupuesto y qué cosa va a cada lugar tal vez. Pero fíjense que el año pasado se hicieron licitaciones de nuevos equipos de radioterapia para Valdivia y Magallanes. Las 2 licitaciones se declararon desiertas. Desiertas. Se demoran meses en hacer una licitación. Después toma meses o hasta un año poder poner el acelerador. Tú tienes que formar el recurso humano. Están desiertas. Tenemos becados formándose que no tienen dónde trabajar. O sea, el recurso humano va a estar. No tenemos dónde ponerlos a trabajar. No tenemos cargos para ellos. Y tenemos regiones enteras donde las personas tienen que transportarse horas para quedarse semanas solos en tratamiento en una casa de acogida. Y esto incluye los tratamientos curativos. Pero no estamos hablando de que la radioterapia la van a recibir casi la mitad de los pacientes en algún momento. Los tratamientos paliativos en Chile de radioterapia prácticamente en las regiones donde las personas no tienen radioterapia no existen. Usted tiene dolor en este momento de su cáncer avanzado que se puede tratar con una sesión de radioterapia, no hay tratamiento para usted. Usted tiene una compresión medular que en este momento lo está dejando parapléjico, que podría tratarse con radioterapia, no hay tratamiento para usted. Usted tiene un sangrado desde sus bronquios o un sangrado desde su estómago por su cáncer, no hay tratamiento para usted. Porque transportar a un paciente que está en esas condiciones a otra región, a que se vaya solo a una casa de acogida, es imposible. Ese es el mayor déficit que tenemos en Chile. El mayor déficit que tenemos en Chile actualmente es la radioterapia. Tenemos un déficit de infraestructura, de recurso humano, de planificación. Los pacientes en regiones enteras no tienen acceso a una de las 3 principales prestaciones para curar el cáncer, para que la cirugía sea exitosa y, más importante incluso, para los últimos momentos de su vida vivirlos con una calidad de vida digna. Ese es el drama que tenemos. Licitaciones el año pasado se declararon desiertas. Significa que van a tener que hacerse nuevamente este año. Los presupuestos, digamos, van avanzando, pasa un año, pasan 2 años, es decir, se hace una noticia del nuevo Instituto Nacional del Cáncer, parte del 2025, va a estar listo el 2030. Eso es asumiendo que no tenemos ningún atraso. Por supuesto, pues si tenemos, por ejemplo, el Hospital de La Serena, digamos que tuvimos COVID entre medio, ¿cuándo van a estar listos estos hospitales que están en curso? Ese es el déficit principal que tenemos en Chile, por el cual existe bastante menos presión pública, porque las personas en general no saben que requieren radioterapia. Y en los momentos en que lo requieren no van a tener acceso. Nosotros tenemos, si tenemos personas, por ejemplo, que no tienen acceso a urólogo para operarse una próstata, todos los cánceres de próstata se pueden tratar con radioterapia. Podríamos resolver los cánceres de próstata de regiones enteras con un puro acelerador lineal. Entonces, ese tipo de presupuestación, de planificación del presupuesto a varios años, de estructura, del recurso humano que se va a requerir, de poner ahí los equipos, que no es ni siquiera mucha plata. Las licitaciones de radioterapia, digamos, de un equipo nuevo son 3.500 millones de pesos. O sea, nada, trivial. Un acelerador trata por lo menos 300 personas al año.
300 personas que se les disminuye el dolor, se curan de sus enfermedades, etc. Y de eso, nada. Regiones enteras que no van a tener, que los pacientes no van a acceder. Y que después vamos a llegar al final, cuando tenga un cáncer avanzado, a darle una droga de alto costo para alivianar al final, digamos, el último periodo de su vida, que podría haber sido tratado desde un inicio. Esa planificación es la que nos falta. Digamos que ese diagnóstico que das desde la perspectiva de la radioterapia, recuerdo que se conversó cuando se estaba planificando también el Plan Nacional de Cáncer, que salió un poquito antes de la ley. Y en ese aspecto yo creo que podríamos también enfocarnos en cómo financiamos, por ejemplo, un Plan Nacional de Cáncer que entiendo cubre parte de estos comentarios que hace Moisés, actualizando la red, comprando equipos, incluso la radioterapia entiendo que está en parte de los proyectos de inversión, pero ¿cómo se hace eso en lo práctico, Daniela? ¿Cómo se aterriza esto en Sí. términos de dónde poner las lucas, en qué momento, en qué apoya un Plan Nacional de Cáncer a que se proyecte estos recursos a futuro? Yo encuentro que lo que comentó Moisés es como, en verdad, la santa verdad. O sea, acá no hay planificación y cuando se anuncian muchas cosas, muchos planes, muchas ideas, no vienen con una estructura de financiamiento asociada ni vinculada. Entonces nacen sin plata. Y que te di, como yo soy experta en esto, y los recursos que disponga la ley de presupuestos cada año, ¿ya? Porque era mi deber poner esa frase, ¿ya? Entonces, el Plan Nacional del Cáncer, yo estuve en todo ese proceso desde que surgió el Plan Nacional del Cáncer, participé en la Ley Nacional del Cáncer, en donde nosotros veíamos que surge un plan que es que no digo que no deba existir, al contrario, porque señala una hoja de ruta y te permite tener una prisión, como digo, esto es lo que quiero y para esto es lo que tengo que vivir, por lo tanto tu discusión financiera adentro del MinSal, como digo, porque cuando ya pasamos a Hacienda, asumimos que MinSal ordenó su casa y tiene claras sus prioridades y para dónde quiere avanzar, ¿ya? Y después el rol de Hacienda no es hacer un juicio de eso, sino que decir hasta acá puedes llegar, no más ni menos. Entonces, lo central es la planificación. Un Plan Nacional del Cáncer lo que te permite es impulsar la política pública y forzar que existan recursos, porque en el fondo hay que dar cumplimiento de alguna forma a eso, porque de lo contrario quedan como en un discurso, en algo lindo que se prometió, pero la vida real es que cuesta mucho porque son legislaciones, presiones que surgen, pero que nos vienen acompañadas con el sustento financiero. Por lo tanto, ahí yo lo mejor tiro, quizás salirme del tópico cáncer, si hablamos de una reforma a salud sin una línea de financiamiento no existe. O sea, lo mismo cáncer, lo mismo toda otra patología. En el fondo, lo que quería mencionar, que lo mencionaron todos, el fraccionamiento sucede porque no das abasto y existen grupos de interés que logran, que no digo que sea malo, que logran posicionar su tema, ponerlo en la agenda pública y forzar a que exista la regulación, a que existan los recursos para ese fin específico. Pero no es armónico, no crece de forma armónica, crecen como islas. Y en el fondo después el sistema tiene que ir dando cuenta de cómo lo resuelve todo esto. Y por eso tenemos estas tremendas listas de espera, ¿no es cierto?, en todos los sectores. Entonces, como digo, es bueno que existan, pero no obstante, no son suficientes porque siempre nacen como digo, deficientes en el fondo. Nacen sin recursos. O cuando tú estás discutiendo un proyecto de ley, siempre la visión es encontrada, porque en el fondo tú quieres, hay grupos de interés adentro del Ejecutivo, ¿no es cierto?, que dicen, esto vale 100 pesos y el otro va a decir que el costo real son 1.000 pesos, pero en el fondo no me conviene decir que son 1.000 pesos, porque si no, no va a pasar el filtro de XX persona. Entonces, en el fondo hay unas trampas también de no querer revelar los verdaderos costos de lo que significa dar toda esta cobertura. En el fondo, tenemos una cobertura que no está acompañada de financiamiento y yo creo que la red hace lo que puede con lo que hay. Y creo que uno dice, dado lo que tiene y el desorden, yo creo que lo principal es cuando yo veía en Hacienda, cuando uno habla con distintos grupos del ministerio, porque acá a Dime yo lo conozco hace muchos años ya, pero distintos, y todos tienen distintas visiones. Y en el fondo la casa nunca está ordenada.
Entonces, también eso cuesta mucho que logren posicionar, porque tampoco también el ministerio se preocupa de los sanitarios, se preocupa, pero nunca se preocupa realmente de velar de que tengan los recursos para hacerlo, porque en el fondo alguien lo pagará después. Como digo, si rebasa, Claro, de nosotros alguna teníamos parte va el a tener que sistema, ser. de Claro. alguna parte va a tener que salir la plata. Nosotros vivimos con el concepto de sobregasto al menos 4 años, y después contablemente tú eliminas el sobregasto, porque es una construcción matemática. Si yo cambio el denominador ya no tengo gasto, y si yo doy los recursos y cambio las leyes vigentes, listo, ya no existe sobregasto. Mira, Entonces, entonces es como, yo digo como es, yo lo que, como uno dice, para la toma de decisiones fundada, ordenada y que avancemos, tienes que ordenar la casa, tienes que crear institucionalidad ordenada, procesos y planificación. Oye, Moisés, yo sé que quiere intervenir. Dame un segundito, Moisés, que quiero, porque yo sé que te apasionan estos temas, así que dame un segundito que quiero el análisis de Dino, porque desde otra mirada, donde tenemos, por ejemplo, una agencia que va a tomar la ETESA probablemente externa, un DAC que se puede pasar a lo mejor a otra modalidad, y ahora que ya no estás con esto de estar en el ministerio, Dino, pero sí con toda la experiencia acumulada, danos tu opinión, porque has estado dentro de esto por años, has visto pasar todos estos procesos, a incorporar distintos elementos en este archipiélago que nos mostrabas alguna vez de beneficio. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia que tuviste en el ministerio? ¿Cómo enfrentamos estas brechas que están aquí puestas en la mesa? Gracias, Francisco. Sí, efectivamente hay un tema, bueno, cuando uno habla lo hace siempre como desde sus propios sesgos que uno va generando. Y acá yo reconozco un sesgo muy específico que en general lo que nosotros como departamento de TESA, que era la unidad que yo lideraba dentro del ministerio, veíamos el punto final respecto de toda una serie de decisiones anteriores que se habían tomado. Entonces, claro, efectivamente, llegábamos a evaluar una molécula que algún grupo de interés había levantado para efectos, por ejemplo, de la cobertura de ciertos medicamentos del cáncer de tiroides. Y uno, claro, lo miraba y se evaluaba y se analizaba y se daba una recomendación positiva, cuando efectivamente había otro medicamento que hacía un efecto muy similar, que ya estaba relativamente cubierto por DAC con un precio mucho más bajo. Entonces, ese tipo de coordinaciones dan cuenta de lo que decía Daniela, de que efectivamente, y lo que decía Moisés también, y que efectivamente el sentarse a planificar previamente qué es lo que se va a hacer es el primer paso antes de este proceso que va en escalar, o sea, que va en bajada después de la toma de decisiones. Saber qué es lo que vamos a hacer con el dinero, y eso escapa mucho probablemente a lo que hacemos en los procesos de evaluación de tecnología sanitaria, y entra más en el área de la salud pública. Es decir, cuáles son nuestras prioridades como país y cuáles son los procesos clínicos de atención que tienen que ser resueltos primero, antes de sentarse a hablar sobre el último medicamento versus el penúltimo, cuál da un cuál y mayor adicional de vida por cuánto dinero adicional. Probablemente ese es el problema que tenemos, que en general las respuestas que busca muchas veces la autoridad están dadas por instrumentos que probablemente no dan respuesta a lo que realmente se necesita, que es identificar lo que decía Moisés, de que se están formando especialistas para regiones donde no van a tener equipos para trabajar, o lo que decía Daniela, de que efectivamente se entregan o se crean instituciones, se crean líneas de trabajo sin un financiamiento claro que dé respuesta a las necesidades que se van a generar. Oye, bueno, hemos avanzado bastante rápido en el tiempo, ha estado muy entretenido, ¿qué les puedo decir? Yo me acabo de mirar la hora y me pasé en todos los que les dije, todos mis pronósticos fueron hasta igual que yo quiero hacer una última pregunta antes. Sí, claro. Nosotros, digamos, como farmacéuticos nos regimos por los decretos DAC. Irá a aparecer un nuevo decreto DAC, hay nuevas moléculas,
o vamos a quedarnos con el decreto de marzo del 2021, creo que es el que está. Miren, yo me retiré del DAC como su jefe técnico el año pasado. El año pasado teníamos planificadas alrededor de 10 evaluaciones de drogas, las cuales con el cambio de administración se decidió parar y que se iba a decidir otra forma, al parecer, de buscar ese proceso. Y no se evaluaron drogas el año pasado para entrar al DAC. Este año no sé si hay evaluaciones que estén en curso, no sé si la forma de participar de los médicos del comité va a ser la misma. Si sale un nuevo decreto, podría salir un nuevo decreto en algún momento, pero en general los procesos de evaluación de drogas toman harto tiempo. Evaluar la droga, evaluar su evidencia, llamar al panel, definir qué cosa entrar y además evaluar distintas drogas para definir cuál uno quiere meter. Si entran drogas este año, será un proceso que se empiece a planificar, yo creo, ahora, para que haya un ordinario a final de año, si es que alguien lo está planificando. Debiese haber salido un ordinario tal vez el año pasado, y de hecho la ley de presupuestos contempla hasta 60.000 millones de pesos para drogas de alto costo, y según el informe de Contraloría el año pasado se ejecutó bastante menos que eso. Y la promesa ideal del sistema es que si tú tienes recursos los ejecutes. Y siempre es una pérdida no ejecutar recursos, especialmente cuando se podrían haber evaluado drogas y haber ingresado al DAC. Yo creo que tenemos un problema de planificación, ejecución, y de que, como bien dijo Daniela, la gente a veces no se pone de acuerdo, las prioridades a veces van por distintos lados. Alguien puede querer, por ejemplo, dice, quiero tener una agencia de TESA, porque se está imaginando al NICE, ¿cierto?, al Instituto en Inglaterra. Ajá. Bueno, el NICE son 7.000 empleados. 7.000 en un país que solamente tiene 60 millones de habitantes. Es como que nosotros tuviéramos una agencia dentro del ministerio que tuviera 2.000 empleados para tomar las decisiones que toma el NICE. Y a la gente se le olvida, el NICE también, digamos, tiene razones de sumar cosas al sistema de salud, etcétera, porque también Inglaterra tiene un gran pool de farmacéuticas que son parte de la economía del país, y por lo tanto el empujar la entrada de nuevas cosas genera también beneficios sistémicos, etcétera. Los países como los nuestros ya hablamos de que nuestros déficits en general van en otro lado. Son de las cosas que ya sabemos que necesitamos, que no se están haciendo. Podemos tener trabajadores de la red que son heroicos en su dedicación sin los implementos. O sea, el esperar que uno tiene que evaluar tecnologías nuevas cuando las que tienes están en falta, es poner, a mi parecer, las prioridades en este momento en el lugar equivocado. Si yo voy a crear, digamos, una gran agencia, probablemente tiene que ser un fortalecimiento enorme de las capacidades de gestión de la red, los recursos para la red, la identificación de los problemas que tenemos, digamos, basalmente estructurales. El otro día subiste tú, Francisco, en LinkedIn, el manual de derivación de la ruta del paciente, ¿cierto? ¿Cuántas páginas tenía? Unas 250 páginas. 250 páginas de un manual de qué hacer con un paciente y por dónde va a ir en la red. Imagínate tú, de cómo estamos planificando, que tienes un manual de 250 páginas para ver por dónde va esta persona una vez que está enfermo. El Plan Nacional tiene la misma cantidad de páginas también. La misma cantidad. Y realmente uno dice, bueno, los problemas de los que estamos hablando, los que mencioné al principio, es, usted tiene una sospecha de cáncer de pulmón, su garantía son 6 meses para recibir tratamiento, si es que tiene acceso al TAC. Usted tiene un cáncer de próstata, búsquese la biopsia porque su garantía empieza cuando usted ya esté biopsiado. Ahí están nuestros problemas. Esos son los problemas principales. Y como te dije, tenemos formación de recursos humanos actualmente de oncólogos, radioterapeutas, que es el mayor déficit en el país, que van a llegar a regiones donde no tienen dónde trabajar. Iquique va a recibir un oncólogo el próximo año, no tiene acelerador lineal. Va a tener que estar sentado mirando la pared por una falta del déficit de planificación. Eso es lo que nos está pasando actualmente. Entonces, estas otras cosas, nosotros tenemos, afortunadamente, en las metas de desarrollo sostenible, nosotros tenemos efectivamente un sistema de salud con cobertura universal. La gente algunas personas pueden criticar cómo es, pueden querer que sea de otra forma, pero nosotros tenemos en esencia un sistema de cobertura universal,
17% de la población decide con su dinero tomar un sistema paralelo, 80% de la población está dentro del FONASA, el FONASA tiene una cobertura universal a lo largo del país, y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos para que esa cobertura universal sea real? Es lo importante. A tu pregunta al principio, ¿qué es MAI y qué son las prestaciones que supuestamente están, que después no hay plata? Bueno, como dijo Daniela, son prestaciones farsas. Alguien evaluó y puso eso en un cuestionario y dijo, bueno, esto está, estas drogas están, pero no hay plata para la droga. Entonces hay que eliminarla, porque esa droga no está. Y todos los países tienen drogas que no están, tienen prestaciones que no están. Y se prioriza primero algunas cosas. Esa es la parte que nos falta, llenar de drogas o prestaciones que no podemos financiar y no van a ocurrir, es simplemente crear falsas expectativas a las personas. Y eso es un problema a veces más importante incluso que la enfermedad. Es estar enfermo con la expectativa de que te van a dar algo que en verdad es mentira. Eso es una falta de respeto. Oye, pienso que este tipo de análisis que tenemos ahora merece una segunda reunión. Ha sido realmente muy, muy enriquecedor poder conversar con ustedes, sobre todo desde la línea de no estar trabajando necesariamente en una institución pública, a excepción de Graciela, que nos ha dado un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, y preocupada por el paciente, y buscando al paciente, porque no se le pierda, y no teniendo ni un registro nacional de cáncer, sino que todo a cómo cada uno se la puede rascar por sus propios medios, su propio territorio. Yo creo que eso también merece un gran reconocimiento para tu equipo, Graciela. Quiero también agradecer a la voz de los pacientes que nos está contando que llegaron muchas preguntas que se fueron contestando con la conversación, así que no las voy a tirar aquí, pero sí voy a mencionar que cerca de 550 personas más o menos han estado conectadas. Andamos por ahí con el Festival de Viña y no hemos contado ningún chiste, todo ha sido complejo. Es una tarea compleja, pero fíjate que igual tenemos la esperanza de que de alguna manera los que han estado dentro, los que están fuera, los que tienen la experiencia, los que están pasando por el proceso, los pacientes y sus familiares, que son los que en realidad nos motivan cada día a hacer este tipo de cosas, cada día están más enterados, están más como conectados, más empoderados. Ya no solamente hacen lo que le dicen, sino que preguntan ¿y por qué? Y si hay otra alternativa. Y si le dicen, me ha tocado casos de gente que ni siquiera tiene activado su GES. O sea, es una locura. Pero ¿cómo no han activado el GES? No, y me mandaron a la clínica, estaba mandando grandes en la clínica. Esas son cosas así que dicen, ¿cómo están pasando todavía esas cosas? Habiendo tanta... Yo sé, también tengo que reconocer la sociedad civil, lo incluyo, hemos estado en muchos de esos movimientos que ha logrado, por ejemplo, tener parches para la pelota. De Ricardo Soto, ley de cáncer y un montón de cosas más. Lo mismo que el tema de la droga de alto costo, Moisés, que siempre ha sacado roncha porque, claro, hay presiones, hay tirones para allá, tirones para acá. Entonces dice, bueno, estamos decidiendo porque tenemos necesidades reales o porque alguien está presionando desde, no sé, desde un sillón en el Parlamento, por ejemplo, que nos ha pasado. Ese tipo de cosas a lo mejor son prácticas añosas y que se siguen pegando y cuesta sacarlas, pero a la luz a veces del marketing político. Pero hoy día lo concreto es la necesidad que tenemos. Tenemos una alerta sanitaria que es el cáncer. Tenemos 14.000 personas en listas de espera que son oncológicas. Tenemos por lo menos más de un 60% que son para alta complejidad, o sea, están esperando un tratamiento, están esperando llegar a un especialista. Entonces, lo que podamos hacer desde nuestra tribuna, modestamente, lo queremos hacer en pro de ellos. Así que quiero darle gracias a Daniela, a Graciela, a Dino y a Moisés, y pedirle disculpas por el tiempo que les tomé, porque fue más allá de lo pronosticado, y probablemente citarlos a otra actividad en algún momento del año para que quizás retomemos y digamos, mira ya, ahora estamos así. ¿Te acuerdas lo que hablamos la primera vez? Ya, ahora estamos así, estamos mejor, estamos peor, bajaron la lista, encontramos soluciones, qué sé yo, tantas cosas interesantes que pueden ocurrir dentro de un año impar. Oye, muchas gracias. Que estén muy bien. Esto va a quedar grabado en las plataformas de la Fundación para que lo podamos volver a ver. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima jornada de Fundación Cáncer Vida.